mi familia, mi iglesia, y no sé quién soy en realidad, ¿no? Entonces todos vivimos un poco en ese aspecto de perpetua adolescencia, ¿no? En el cual continuamente vuelves a cuestiones inmaduras que nunca parece que acabas de superar, ¿no? Aunque pensarías que con el tiempo la cosa sería diferente. Cuando a Jesús le planteaban un problema, pensemos, por ejemplo, un ejemplo como el que en el Evangelio se nos da del divorcio, ¿no? Y aquellos maestros religiosos dicen, bueno, ¿qué piensas tú del divorcio? ¿Tú eres de esta escuela o de la otra? ¿No? Y le muestran las dos escuelas principales judías que había. Una que era una escuela, digamos, más bien liberal, curiosamente, que era la de los fariseos, ¿no? Y otra era la más estricta, digamos, que tendría que había que haber justificación o razones para el divorcio, ¿no? Y Jesús, ante una cuestión tan compleja, ¿no? Todavía hoy tan difícil para nosotros en esta generación del divorcio, ¿no? Donde es una realidad continua, es interesante que en el Evangelio dice, no fue así al principio, ¿no? Iba al inicio, al comienzo. Es como si para poder entender cualquier cosa tuviéramos que ir al origen de ella, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, puedes entender por lo menos cuál era el propósito, el diseño, la idea original. Porque lo que está claro en la escritura desde que abrimos la primera página de la Biblia es que antes que Dios no había nada. Si algo entendemos a la luz de la escritura es que el cuadro que nos presenta la Biblia es de Dios, no solo porque vivían en la realidad trina, Dios en tres personas, en comunión perfecta, en una relación de amor, sin necesidad tampoco de su creación. A veces se dice, incluso por predicadores, ¿no? Que Dios crea para poder tener compañía, pero eso no tiene sentido, ¿no? Ves que en Dios hay una plenitud completa en esa realidad de ese Dios trino, ¿no? Sin embargo, se propone en el capítulo 1, versículo 26, hacer desde esa pluralidad, hagámonos, ¿no? Dice, el hombre, ¿no? El ser humano, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y que señore él sobre toda esa creación que acaba de hacer de la nada, solamente por su palabra, ¿no? Ex nihilo, ¿no? Absolutamente todo de su sola voluntad, sin existir ni siquiera una materia original, ¿no? De la cual pudiera hacer lo que conocemos, ¿no? Ese imago Dei, esa imagen y semejanza de Dios, claro, ha calentado la cabeza de muchísimos a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Los libros son interminables y las explicaciones de qué significa, ¿no? Esa imagen de Dios todavía vemos que son insatisfactorias para la mayoría de nosotros porque no acabas de percibir exactamente en qué nos parecemos a Dios, ¿no? Por un lado, claro, como dice Eclesiastés, Dios está en el cielo y tú en la tierra. Entonces, cualquier otra comparación o analogía parece fuera de lugar, porque no somos Dios, ¿no? Y esa fue la tentación, como veremos, además del ser humano, ¿no? El pensar que podía ser como él, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo tienes que captar la realidad de que hay una relación que identifica en términos de semejanza, ¿no? De semejanza y de imagen, ¿no? De Dios en el ser humano. Esa imagen y semejanza, bueno, entendemos que tiene que ver, claro, en primer lugar, con la capacidad de relacionarse con él. El ser humano está hecho para poder tener comunión, decimos en lenguaje bíblico, ¿no? Con él, poder llegar a tener un vínculo tan estrecho, ¿no? Y tan íntimo con él, que puedas estar unido incluso a Dios, ¿no? De una forma que no lo está cualquier otra criatura, ¿no? de las que vemos, ¿no? Al mismo tiempo, si lo que más se resalta en Hebreos, por ejemplo, al hablar de la creación y del primer hombre, es su capacidad de reinar o de gobernar, ¿no? El hecho de que luego Jesús sea el segundo Adán, ¿no? Y él va a cumplir el reino, el gobierno, ¿no? Que el primer hombre no fue capaz de hacer. Sí que parece como que esa imagen y semejanza también habría una dignidad que tendría que ver con su responsabilidad, con su capacidad de autoridad, el hecho de cómo Dios le dio también para gobernar bajo su propio reino, ¿no? Y bajo su propio gobierno, como vice gobernador, ¿no? Como mayordomo, como persona puesta bajo él, ¿no? Por cierto, las dos expresiones no se pueden diferenciar claramente, aunque cuando uno lee la Biblia de entrada piensa que puede haber alguna diferenciación a veces en los términos cuando aparecen dos, ¿no? Para hablar de una misma realidad, los estudiosos no han sido capaces de percibir cuál es la diferencia entre imagen y semejanza, ¿no? Parece como si fuera
una especie de paralelismo hebreo que se da mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se dice todo como de dos formas, ¿no? Pero no dice dos cosas distintas, sino dice lo mismo de dos maneras, ¿no? Y esto te deja siempre muy extrañado, pero parece que está como en la filosofía del lenguaje hebreo, ¿no? Esta idea de la reiteración. Y a continuación le da lo que se ha dado en llamar el mandato cultural. El capítulo 1, versículo 28 dice que Dios bendijo, les mostró su bien, ¿no? Aquel ser humano y le dijo también al hombre y a la mujer que fructificaran, que multiplicaran, que llenaran la tierra, sojuzgaran y señorearan en peces del mar, aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este llamado mandato cultural se le ha acusado de ser el origen de todos los males que hay en la creación, ¿no? Y en la tierra, digamos, ecológicamente, ¿no? O sea, que es la maldición por la cual, digamos, se ha hecho expolio, continua explotación de la tierra. Sobre todo a partir de un famoso libro de una tal Lynn White, ¿no? Que Francis Schaeffer contestó en los años 60, porque curiosamente en los años 60 todavía los evangélicos creían que la ecología era un tema importante, ¿no? Luego empezaron a pensar que esto era un tema del pensamiento liberal o de la izquierda, de algo anticristiano, ¿no? Pero originalmente él escribió un libro en la Casa Bautista de Publicaciones, lo se tradujo, que se llama precisamente así, sobre la contaminación del mundo y del planeta, ¿no? Y la razón que se podría dar en la creación. Y todo el libro es básicamente una refutación de la idea de Lynn White, de que en el mandato cultural esté el derecho a expoliar, ¿no? A explotar, a poder utilizar la tierra, que no es esto lo que se dice, ¿no? Los términos que se utilizan hablan, por un lado, de expansión. Yo creo que claramente se da como si la creación tuviera un potencial que tienes que desarrollar, ¿no? Entonces, esto es un aspecto interesante, claro, porque ves que el reino de Dios tiene un aspecto respecto a la creación no estático, ¿no? Sino dinámico, ¿no? Es como algo que se realiza, ¿no? Y que tiene un desarrollo. Y así ves como en la creación misma también se le da al ser humano esa tarea como de extensión, ¿no? De cultivar, dice también luego a continuación en la tierra, ¿no? El mundo que le ha dado. Se habla de darle fruto, ¿no? Y también de multiplicar, de llenar la faz de la tierra, ¿no? El mandato, por lo tanto, es de no tener la tierra como un lugar sacrosanto en el cual te reprimas a ti mismo, ¿no? De profanarla. No es casualidad, claro, que el conocimiento de las ciencias naturales, ¿no? No se da en Katmandú, en la India, ¿no? Sino que surge en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pensamiento centrado en este libro que es la Biblia, que dice que la realidad natural no es una realidad sagrada, que no puedes profanarla y no puedes entrar con ella y manipularla y estudiarla en un laboratorio, ¿no? Sino que implica este mandato el derecho, ¿no? A poder no solamente estudiar esa tierra, ¿no? Sino utilizarla, ¿no? Poder buscar cómo cultivarla, desarrollarla, ¿no? Claro, todo este principio que, como muchos han dicho, es la raíz de las ciencias naturales, ¿no? Que se dan precisamente a partir de la influencia de este libro de la Biblia, ¿no? En la mente de las personas que ven el derecho, ¿no? A no solamente estudiar en un laboratorio, sino todos los viajes, ¿no? Que se hicieron de exploración, de investigación en el mundo, ¿no? Todos estos grandes viajeros que surgieron también con la idea de conocer hasta lo último de esta tierra, ¿no? De este mundo que ha creado Dios, ¿no? Y junto a él aparece el aspecto, ¿no? De sojuzgarla, ¿no? De señorearla, ¿no? Como de tener una responsabilidad sobre ella. Claramente el ser humano es hecho responsable de la tierra, hasta el punto que en Romanos 8, cuando llegamos a ver cómo la creación gime, ¿no? A una con dolores de parto, ¿no? Y se interpreta así muchos de los desastres naturales, ¿no? Que se dan en la tierra, ¿no? Se dice que es a causa del ser humano y de su fracaso. O sea, es su caída responsable. O sea, la tierra sufre las consecuencias de lo que tú haces, ¿no? La tierra no es un ser independiente, autónomo. La hipótesis Gaia, esta de Lovelock, otro científico un poco disidente del pensamiento normal, que decía que básicamente si el planeta lo dejara solo, ¿no?
Lo que sobramos somos nosotros, ¿no? Si nos vamos a otro planeta, ¿no? Esto funcionaría de maravilla, ¿no? O sea, somos el único elemento perturbador que hay aquí, ¿no? Claro, esa hipótesis está mucho detrás de esa especie de ecología profunda, mística, ¿no? Que hay a veces muy extremista, ¿no? En cierta gente que parece que les sobra lo humano, ¿no? En el planeta, ¿no? Si lo quitáramos, todo estaría armónico. Claro, esto no te encaja con la realidad que veremos a continuación, que se vive en este mundo, una realidad en que nada parece que las cosas son como debieran ser, no hay una armonía en el sistema. Y la explicación te la da, claro, aquí ya desde el principio de la Biblia, es porque el ser humano tiene una responsabilidad de lo que pasa en ese planeta, en ese mundo, ¿no? Y ha de sojuzgarla, señorearla, ¿no? Luego dice también, posteriormente, que tiene que cultivar esa tierra, ¿no? Entonces, la creación es dada por Dios con un propósito, como vemos, de desarrollo que en cierta forma es lo que podríamos definir como cultura, ¿no? A veces el tema de esta cultura es muy complicado porque tiene tantas excepciones, ¿no? Se le llama a tantas cosas cultura, ¿no? Que uno no sabe muy bien a qué se refiere, ¿no? Pero normalmente cuando se habla en términos, digamos, más filosóficos, antropología y cultura, no se refiere a lo que llamamos alta cultura, ¿no? El arte o lo que implica el desarrollo creativo, ¿no? De una persona en ese aspecto, sino que se refiere simplemente al cultivo de la tierra, lo que haces con la vida, ¿no? Lo que es el desarrollo humano, ¿no? Esto es básicamente la cultura. La cultura estaba, por lo tanto, en el propósito de Dios. Dios crea al ser humano con esa capacidad, pero fijaos que no solamente le da esa capacidad, sino que le da la vocación, el llamamiento de desarrollarla. Claro, es muy diferente de las dos cosas. Si tú tienes una visión del mundo, ¿no? O de la cultura simplemente de entender que está ahí, ¿no? Porque Dios ha dado unas capacidades, pero no ves que tengas un llamamiento, una vocación a hacer nada con ello, ¿no? Entonces, lo que encuentras es lo que trazamos el primer día, ¿no? Una separación de la vida del mundo, un alejamiento de la cultura, de todo lo que implica esto, porque no tiene nada que ver contigo, es simplemente una capacidad que el ser humano tiene, pero tú no tienes ningún llamamiento al respecto. Claro, esto nos lleva a la validez de ese mandato cultural, ¿no? ¿Cuál es, no? Bueno, es conocido que los reformadores retomaron toda esta idea, ¿no? Del mandato cultural, ¿no? Pero sobre todo en el siglo XIX, ¿no? En que aparecen varios pensadores en la tradición reformada que desarrollan la vigencia del mandato cultural como un mandato al lado de lo que podríamos llamar la Gran Comisión mismo, ¿no? El mandato de llamar a predicar el Evangelio hasta el fin de la tierra. La tensión que se da en muchos círculos cristianos a veces entre las dos cosas es llamativa, ¿no? O sea, por un lado, hay creyentes que tienen mucho sentido de lo que es la responsabilidad social, ¿no? Que tienen aprecio de la cultura, ¿no? Y por otro lado, otros que tienen pasión por las almas, digamos, ¿no? O sea, que buscan realmente la misión de la Iglesia en términos de evangelización. Pero rara vez, ¿no? Se da una armonía, un equilibrio, ¿no? Generalmente tiende más a pesar una de las dos cosas en los otros y hay como un desequilibrio, ¿no? Stott lo vio muy tempranamente, me acuerdo cuando me enseñaba en aquella época, había hecho un libro que había publicado Certeza en Buenos Aires, que se llamaba La Misión Cristiana Hoy, ¿no? Y en este libro, para mí, tiene un enfoque incluso más equilibrado de lo que luego va a ser el desarrollo del movimiento de la USAM, porque él entendía que lo que parecía para muchos una dualidad, ¿no? Sin embargo, para él era importante porque había visto en el desarrollo del movimiento ecuménico, ¿no? Cómo se había enfocado todo a cuestiones sociales, políticas, ¿no? Y realmente se había perdido todo el enfoque de la misión, ¿no? Mientras que, por otro lado, el mundo evangélico, claro, veía todo en términos del alma, ¿no? La necesidad espiritual de salvación y no veía nada más, ¿no? Entonces él enfatizaba en este libro, ¿no? Y en lo que fue la redacción del primer pacto de Lausanne, ¿no? Que es distinto al que luego se hace Chris Wright después en el segundo, la necesidad de mantener como esa dualidad, ¿no? Luego esto les parece a muchos algo difícil de mantener y optan por lo que se ha dado en llamar una misión integral, ¿no? Intentar fundir las dos, ¿no? Sobre todo en el pensamiento de Chris Wright, que estuvo hace poco en el Escorial, ¿no? Yeah. Pero, claro, siempre hay una tensión. Cuando tú fusionas estas dos realidades, ¿no? Es difícil mantenerlas conjuntamente, ¿no? Claro, la crítica que muchos han hecho a la visión de la misión cristiana que tiene Chris Wright es, si todo es misión, el médico que hace su trabajo, el profesor, maestro que se dedica a la educación, el político que hace su vocación, ¿no? Igual que el misionero, ¿no? Que comparte el evangelio, finalmente misión no es nada, porque es todo, claro. O sea,
¿Cómo desarrollas la diferencia entre la vocación o el llamamiento y lo que sería el sentido de misión? Ahí está un poco el problema, ¿no? Si no encuentras una distinción entre ellos, se acaba fundiendo todo en una misma tarea. Lo que está claro es que hay una diversidad, y esto es lo que los puritanos también luego enfatizaron después de la Reforma, ¿no? La idea de que hay una vocación de la persona que no solamente es en el ministerio de la Iglesia, ¿no? Sino que es en cualquier área de servicio que pueda tener en la vida. Sabéis, por ejemplo, que incluso Wycliffe, antes de la Reforma, una de las razones por la que es quemado, las tesis por las que Wycliffe es llevado a la hoguera, es por pensar que era tan cristiano, ¿no? Lo que hacía la lavandera o el molinero que lo que hacía el predicador en la iglesia, ¿no? O sea, desde el principio de la Reforma había la idea de lo que se ha llamado el sacerdocio de todos los creyentes, la idea que llevaba a un principio de vocación laboral que luego toma Max Weber en su famosa tesis, ¿no? Sobre la ética del trabajo, ¿no? Para mostrar cómo detrás del protestantismo está mucho de la visión moderna, ¿no? de la vida social, ¿no? Y cultural que conocemos, ¿no? De cualquier forma, vemos que el mandato de Dios es amplio, ¿no? Es diverso, es difícil de simplificar, ¿no? Sino que abarca tanto el desarrollo del mundo como la responsabilidad sobre él. Lo que vemos que es evidente es que esa creación que Dios ha hecho desde el principio es la misma que Cristo viene a reivindicar, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, también en el Evangelio, ¿no? Vemos que él lo hace como con la autoridad, ¿no? De que es el Señor en realidad de este mundo. Sin embargo, en el Evangelio se habla de otro Señor de este mundo, claro, que es el diablo, el Satanás, ¿no? Y esto lleva a muchos cristianos a la confusión, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién gobierna aquí? ¿Es Dios o es el diablo, no? O sea, ¿en qué quedamos, no? Claro, por un lado parece como que Satanás es un intruso, es un impostor, que está ocupando un lugar que no le corresponde, ¿no? Y el Señor, digamos, está vindicando esa creación como la obra de sus manos, porque es obra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, igual que del Padre, ¿no? Y del Espíritu Santo, la realidad de Dios Trino está en la creación, ¿no? Y viene, digamos, a asumir su autoridad y su gobierno sobre ella, ¿no? Claro, hay un aspecto de la revelación que nos es velado. Es este mundo espiritual caído que conocemos más por el paraíso perdido de Milton, ¿no? Que por la Biblia, claro, porque es que no hay pasaje realmente que describan lo que ocurre en el mundo angélico, excepto tal vez quizás de forma simbólica o poética, ¿no? Pasajes proféticos que parecen hablar, ¿no? De la caída del príncipe de Babilonia, que se podría interpretar como Satanás, pero no hay un texto claro que te explique realmente de dónde viene esa serpiente antigua que entra en el Edén, en el Génesis. Por eso tenemos que decir, aunque a muchos les molesta, ¿no? Que el origen del mal en la Biblia sigue siendo desconocido. O sea, hay un aspecto en que esto es un misterio. Yo creo que el bien no es un misterio. A la luz de la palabra de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Él es el Padre de las luces, Él crea todo bueno. Si hay algo malo en este mundo, no es de Él, es de nosotros, ¿no? Entonces, la realidad bíblicamente es que el bien está claro supremamente de dónde está en Dios mismo. Pero el mal, ¿de dónde viene? Claro, esto es algo que no se trata en los mismos términos en la Biblia, ¿no? No se explica cuál es el origen del mal, cómo un ser humano creado como bueno, como parte de la creación, tiene esa capacidad misma del mal, cómo puede ser tentado para caer y rebelarse contra él, ¿no? Claro, no hay un argumento ni filosófico ni antropológico que te diga dónde estaba esa capacidad humana para el mal, ¿no? Cuando estaba hecho bueno, muy bueno, no había ninguna imperfección. Digamos que a la luz del relato de la creación no somos material defectuoso. O sea, es exactamente lo que Dios quiso hacer. Esa fue la obra perfecta de sus manos, ¿no? Entonces, el mal aparece misteriosamente en ese capítulo 3 como esta serpiente antigua, ¿no? Que dice Apocalipsis que es Satanás, ¿no? Y que es enormemente sutil y astuta, ¿no? Lo que vemos es que actúa como tantas veces en la escritura por medio de preguntas, ¿no? Interrogantes en que lleva haciendo a la humanidad. Curiosamente, en perfecta imitación siempre de Dios, que habla muchas veces por medio de preguntas, desde el Edén, ¿no? Sigue interrogando al ser humano, ¿no?
Pero como decía Lutero, el diablo parece el simio de Dios, ¿no? O sea, el mono que repite e imita siempre las formas que Dios tiene de hacer las cosas, ¿no? Y de esa forma se presenta, ¿no? Aquí ante aquella primera mujer en Génesis 3 y le dice, con que Dios os ha dicho, ¿no? Que no comáis, ¿no? Que no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Como veis, la sutilidad del engaño satánico es ese matiz, ¿no? Todo árbol, ¿no? Claro, eso no es lo que Dios dijo, ¿no? Y inmediatamente la mujer le responde, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? O sea, ella capta desde el primer momento que hay una manipulación en la forma en la que hable la serpiente, ¿no? Pero en cierta forma es lo que hace la mentira y el engaño por carácter, ¿no? En cierta forma tiene que ser siempre una media verdad, ¿no? Siempre tiene que tener como una suficiente verosimilitud para que nos la podamos tragar, ¿no? Entonces, claro, la estrategia satánica siempre es apelar a ciertas realidades que están ahí, que son en parte verdad, pero que como las describe él y como él las cuenta, no son así en absoluto. Pero más allá del lenguaje, claro, la tentación satánica, veis que en primer lugar es el pretender que Dios es el gran aguafiestas, ¿no? Es el que te está restringiendo, limitando tu vida, que yo creo que en definitiva y en último término es la gran objeción por la que mucha gente no quiere ser cristiano. Y digo no quiere, porque no es una cuestión intelectual, que no entiende, que no ha tenido una experiencia. No, hay una cuestión de voluntad, ¿no? De voluntad rebelde ante el hecho mismo de la fe. ¿Por qué? Porque entiende que sería limitarse su propia vida. Y si la vida ya es complicada, encima nos vamos a liar con lo que un Dios te tenga que decir que tiene que ser la vida. O sea, si ya nos cuesta sobrevivir como están las cosas, no vamos a meter encima una cuestión de voluntad divina, ¿no? Porque entonces ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, esa visión, claro, el diablo la maneja con tal habilidad y astucia que sigue siendo, yo creo, la principal razón detrás de muchas objeciones intelectuales muy sofisticadas que a veces tiene el no creyente. Te vienen siempre con estos problemas. No, yo es que no entiendo, no tengo las evidencias, no veo la razón de todo esto. Pero claro, ves que en el fondo, rascando detrás de todo ello, lo que hay en el fondo es una cuestión de voluntad. Es que aunque yo viera que esto es verdad, esto no me conviene. O sea, esto sencillamente no es para mí, yo no lo quiero. Entonces, hay ese problema por el cual acabas chocando siempre cuando hablas de la fe, porque no es una cuestión de comprensión, de entendimiento. Ese es el argumento, el discurso que te están diciendo. Pero luego, detrás del discurso, el argumento, es que te das cuenta que digas lo que digas, no va a cambiar para nada, porque es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de mental o intelectual, ¿no? Simplemente que no quiere. Entonces te está diciendo, aunque tú me convenzas de la verdad de ello, a mí es que no me da la gana, esto no es para mí, ¿no? Y en el fondo, ¿por qué surge este prejuicio tan fuerte, no? Porque yo creo que en el fondo, como decía también Roy Clemens, ya olvidado tras su desgracia, ¿no? Pero que tenía grandes pensamientos a veces en sus predicaciones, ¿no? Decía Clemens, claro, en el fondo el no cristiano rechaza la fe porque cree que esto es un rollo. Esto es un aburrimiento, o sea, ¿quién viene aquí un sábado por la mañana para venir a pensar sobre la Biblia? O sea, es que esto es absurdo, o sea, entonces esto es lo que hay detrás de todo, o sea, tras todas las argumentaciones, explicaciones que te den, razones, está simplemente la sospecha de que esto en el fondo no merece la pena. No tiene realmente ningún interés para ti, ¿no? Entonces, el diablo lo vemos desde el primer momento, te da esa visión de un Dios represivo, ¿no? Que te limita, te restringe, que va a hacer en definitiva que no puedas conocer. La vida es corta, se nos va sin darnos cuenta, ¿no? Y vamos a perder aquí el tiempo pensando en dioses y en sus voluntades. O sea, ya bastante tenemos para encontrar algo de satisfacción en lo que tenemos para meter encima toda esta historia, ¿no? Entonces, el diablo apela a la autonomía, claro, de la criatura. Está haciendo como que si realmente puede prescindir del creador, del propósito de su vida, de su autor, ¿no? Como si fuera alguien independiente, ¿no? Que puede vivir su realidad, ¿no? Y por lo tanto se ve de esa forma amenazada, ¿no? Por alguien que está interfiriendo como un intruso, ¿no? En ese su terreno autónomo de libertad, ¿no? Claro, la libertad es sin lugar a dudas el valor más querido de nuestras sociedades del siglo XVIII, de la Revolución Francesa y la Ilustración, ¿no? La idea de ser libre ha sido el anhelo generación tras generación. Hasta hoy, si os fijáis, los grandes sistemas de pensamiento se basan en ese sueño, ese ideal de la libertad. Tanto, digamos, el ideal
que antes llamaríamos conservador, de derechas, que ahora es básicamente liberal, porque ya no existen tradicionalistas o conservadores, lo que son, digamos, son partidarios de la libertad, ¿no? Tanto en la economía como en la política, todo tipo de libertades, como el sector que se dio en llamar, digamos, revolucionario, marxista de izquierdas, que lo que buscaba era la libertad de esa opresión. En cierta forma es el anhelo siempre de la humanidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa libertad la ve aquí el diablo como limitada y restringida si ese Dios te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces le dice la mujer cómo pueden comer del frutos de los árboles del huerto, pero hay uno en concreto del que no deben comer. Versículo 3. Dice que si comen de él no deben ni tocarlo, ¿no? Porque en él está la muerte, ¿no? Y aquí fijaos que en las siguientes palabras de la serpiente, versículo 4, hay ya una negación frontal. No moriréis. Aquí ya se acabaron las sutilezas. O sea, sencillamente es la refutación, negación total, ¿no? De lo que Dios dice. Dios dice esto, pues yo digo lo contrario, ¿no? Sencillamente es falso lo que se está diciendo Dios, ¿no? Claro, aquí ves que la sospecha se convierte ya en una negación total, ¿no? De lo que Dios ha dicho, que surge, claro, de esa desconfianza, ¿no? De no poder fiarte de su palabra y te está diciendo que morirás. Pero, ¿por qué te lo crees tú que vas a morir? ¿Tú qué sabes, ¿no? Si vas a morir, ¿no? Tendrás que probarlo, ¿no? Primero. Tendrás que gustarlo, saberlo por ti mismo para conocer la realidad de esas palabras, ¿no? Claro, eso hace que haya siempre dos tipos de personas, ¿no? Como dice Keller en su libro del Dios pródigo, ¿no? Los que buscamos en la vida, de alguna forma, conformarnos a lo que se nos ha dado, como el modelo, lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? Y luego la gente que quiere por sí mismo, ¿no? Descubrir, ¿no? Por su propia experiencia, ¿no? La realidad de lo que le conviene o no. Y él lo identifica con los dos hijos de la parábola de Lucas 15, ¿no? Uno es el que se queda en casa del padre, ¿no? El que cumple, digamos, lo que se espera de él en la vida, y el otro es el que por sí mismo va a descubrir lo que realmente le conviene en ella. Y en cierta forma, las dos actitudes están siempre o incluso conviven en una misma persona. Yo creo que todos pasamos a veces periodos de autoexploración, investigación de uno mismo, de las cosas. La adolescencia suele ser uno de ellos. La crisis de mediana edad, que se llama desde los 50, cuando uno rompe los lazos con lo que ha sido su vida ahora y quiere buscar su propia vida. Y hay otros momentos en que, bueno, tienes que también estabilizarte, ¿no? Formar una familia, hacer una vida, como tener un trabajo, ¿no? Y hay momentos en que te asimilas. Entonces incluso conviven, ¿no? O incluso convive uno abiertamente y otro por secreto, ¿no? Nuestra realidad virtual, ¿no? Una es la apariencia que yo tengo aquí y luego llego a casa y en el ordenador soy otra persona distinta, otra realidad virtual que tiene otra vida aparte, ¿no? Otra vida secreta, ¿no? Que convive también en rebelión, digamos, a la vida convencional, ¿no? Claro, en esta esquizofrenia en la que estamos, ¿no? Vemos que una y otra vez nos encontramos con esa tentación, ¿no? Del diablo desde el principio, ¿no? Tendrás que descubrir por ti mismo. Uno de los grandes engaños, yo creo, de la sociedad, y ahora yo creo que más que nunca antes, ¿no? Es el de quitarle el dramatismo a la realidad de la muerte, ¿no? O sea, si os fijáis, hay como un énfasis obsesivo en determinados círculos, ¿no? En ver la muerte como algo natural, ¿no? Esto es un proceso, simplemente, esto es la vida, ¿no? Es un ciclo o algo más, ¿no? Cuando en la Biblia la muerte es una realidad brutal, ¿no? Visceral, claro, es la evidencia clara del pecado. Y es como un testimonio que ha dejado Dios por el cual puedes ver que algo está mal en el mundo. Claro, si tú finalmente desarticulas ese testimonio y empiezas a decir que la muerte no tiene importancia, claro, te privas de la única señal ya que te queda, ¿no? De cuál es el mal en el mundo. Claro, cuando pensamos, por ejemplo, en el pecado original, ¿no? De dónde viene la idea, ¿no? De que uno pueda crecer, pero nacer también ya con ese mal dentro, ¿no? Desde su propio nacimiento y concepción, ¿no? Claro, la única evidencia que tenemos de ello es la muerte. El hecho de que el bebé muere igual que muere el adulto. O sea, la consecuencia de esa realidad está ahí, ¿no? Y es por eso que David mismo, ¿no? Puede decir, ¿no? Que ha sido concebido, ¿no? En pecado, ¿no? Ha venido a este mundo en esa realidad, ¿no? Entonces, la muerte es una de esas señales que yo creo en Romanos 1 dice que Dios ha dejado en la creación de quién es Él, ¿no?
pero que también nos muestran del problema que hay en el mundo, en la creación, ¿no? Que es la realidad de la muerte, ¿no? Claro, te están diciendo, bueno, esto es solamente un paso a la nada, ¿no? Que es básicamente lo que muchas veces el no creyente se consuela, ¿no? Como silbando en la oscuridad para darse aliento, ¿no? Bueno, si al fin y al cabo no hay nada, ¿no? Simplemente hoy estás, mañana no estás, ¿qué más da, no? Ya quisieras tú que no hubiera nada, ¿no? O sea, eso es lo que tú quisieras, que no hubiera nada. Pero ¿qué sabes tú que si realmente no hay nada después de la muerte, no? Claro, ¿por qué? Porque muchas veces quieren pensar que después de la muerte, bueno, si hubiera algo sería algo maravilloso, bonito, precioso, ¿no? El reencuentro con tus seres queridos, la luz que te llena, pero claro, no quieren ni siquiera pensar por un momento que pueda ser la hora de la verdad, que pueda ser el juicio, que pueda ser el momento en el cual asumir la responsabilidad de todos tus errores y todas tus vidas. Y claro, por eso te aferras de esa forma, ¿no? Aunque no pueda haber nada. No puede haber nada porque, cuidado, como hubiera algo, tenemos un serio problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diablo, claro, tiene una influencia tremenda. Dice que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿no? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal, ¿no? El aliento, por lo tanto, que nos ha dado desde la entrada del mal del mundo es no solamente a seguir tu propio camino, sino que con él vendrá la sabiduría, ¿no? Es un poco como la filosofía, bueno, que llegaba al término romántico, ¿no? De William Blake, que le gustaba tanto al cantante de los Doors, a Jim Morrison, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el camino del exceso, ¿no? Decía él siempre, ¿no? Como que uno descubre realmente la verdad de las cosas, ¿no? Llegando a romper con todas las barreras, ¿no? Y fronteras. Ahí es cuando llegas a conocer realmente lo que es algo, ¿no? Claro, esta es la filosofía satánica por antonomasia, ¿no? Por eso es que el satanismo, tenéis que saber que no es adorar a Satanás. Claro, mucha gente dice, los cristianos sobre todo, ¿no? Que el satanismo es adorar al diablo, ¿no? Pero el satanismo es hacer lo que tú quieres, básicamente es lo que te está diciendo el satanismo. El satanismo es que no hay reglas, no hay normas, ¿no? Que vivas como quieras, eso es lo que significa la filosofía del satanismo, ¿no? Y es ese deseo desde el principio de pensar que por medio de tu independencia, de tu autonomía, llegarás a una sabiduría, ¿no? A un conocimiento práctico de lo que es la vida realmente por tu propia experiencia, ¿no? Y entonces se te abren los ojos. Es como que de repente ves. Claro, aquí ya ves la noción misma de la ceguera, ¿no? La ceguera que vamos a ver que es clave para entender nuestro estado o nuestra situación, ¿no? Entonces la mujer ve que el árbol es bueno para comer, que era agradable, codiciable, ¿no? Toma del fruto, come, ¿no? Y así también, y así come él como ella, y participa así precisamente de la invitación que llega a asumir de la serpiente. Claro, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahora, ¿no? Lo que vemos desde de Génesis 3, claro, es que esa caída produce, ¿no? Por un lado, el sueño de autonomía y de independencia que le lleva al trágico destino de los hijos de Adán, ¿no? Vivir bajo la realidad no de una muerte inmediata, la pregunta que muchos se hacen, bueno, comieron pero no murieron, ¿no? O sea, ¿dónde estaba la palabra? ¿Esta es una muerte física o una muerte espiritual? Es una pregunta muy habitual siempre. Claro, yo creo que estas cosas son ambas cosas, ¿no? Es como cuando te dicen, bueno, la profecía ¿a qué se refiere? ¿A la realidad natural, física de la creación, los árboles que dan palmas, los montes que se mueven, los animales que están conviviendo, o es todo espiritual? No, es que son las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que es una cuestión de tiempo. Hay una realidad, digamos, ya y otra realidad que todavía no es, ¿no? Entonces, simplemente es que vivimos en un momento en el cual se hace ya realidad algo de lo que hay, pero todavía no hemos alcanzado a ello. Entonces, la muerte es tanto física como espiritual. Claro, no hay que optar entre ninguna de ellas. Ambas son, digamos, y por eso te habla también Apocalipsis de la muerte primera y una muerte segunda, ¿no? O sea, como que hubiera dos tiempos, ¿no? De esa realidad que llama muerte. ¿De dónde viene esa muerte? Bueno, es interesante cuando llega el mensaje profético, te explica que el ser humano cuando deja de creer en Dios, como dice Chesterton, no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Entonces, claro, el problema a partir de entonces ya no es que el hombre prescinde de credos, ¿no? La ilusión que tiene, no, yo no creo en nada, a mí no me hables de esto, porque yo es que no creo en nada. Quisieras tú no creer en nada. Claro, tú crees en algo, siempre vives para algo, para alguien. Claro, esto es lo que llama la Biblia en el lenguaje de la escritura idolatría, ¿no?
Y la idolatría implica que todos, como dice la canción de Dylan, ¿no? Tras su profesión de fe, servimos a alguien, ¿no? Puede ser a Dios, puede ser al diablo, puede ser cualquier cosa, da la lista de todo tipo de cosas que pueden ser en la vida, pero todos sirven a algo o a alguien, ¿no? Entonces, la idolatría hace que todos, digamos, adoren, sirvan, ¿no? Vivan para algo, para alguien. El problema es que no lo reconocen. La ceguera. En vez de abrirse los ojos, claro, lo que ha pasado es que se nos han cerrado los ojos. Ya no vemos la realidad de lo que hay. Entonces no descubrimos para qué vivimos. Y claro, la gente te lo dice sinceramente, ¿no? Yo no creo en nada, yo no tengo ninguna fe ni sirvo a nadie. Claro, te lo dicen sinceramente porque no se dan cuenta realmente para qué viven o para quién viven, ¿no? Hasta qué punto es una idolatría la que mueve. El lenguaje de los salmos también es interesante, ¿verdad? Porque dice que el idólatra acaba reflejándose también como si fuera en un trasunto del cuadro de la creación, ¿no? Igual que Dios ha hecho a su imagen y semejanza, es como si los ídolos también conformaran a imagen y semejanza a sus adoradores, ¿no? En primer lugar, porque no ven, como dice, ¿no? Tienen ojos, pero no ven. Entonces, tan ciegos están los que les sirven, ¿no? Como los ídolos, ¿no? Se va como produciéndose como un mimetismo, ¿no? De aquello a que lo que sirves que te acaba haciendo partícipe de la ceguera. Son inertes, claro. No tienen vida. Con lo cual, la muerte también espiritual, la muerte que en términos bíblicos de aquel que no tiene la vida de Dios, es un reflejo también de su idolatría, ¿no? O sea, la ausencia de vida de aquello que sirven es la ausencia de vida que hay también en ellos espiritualmente, ¿no? Carecen de entendimiento, carecen de vida y sus palabras, claro, son tan engañosas como los ídolos a los que sirven. Son falsas, ¿no? Realmente no te puedes fiar de ellas, ¿no? El ídolo te hace siempre falsas promesas, como ha hecho el diablo desde el principio, ¿no? Promesas que no se cumplen, que no se realizan, ¿no? Por el cual siempre viene la decepción. Todo ídolo te falla. Llega un momento que aquello para lo que has vivido no es capaz de rescatarte. Pongamos los casos más conocidos, ¿no? De razones para vivir de muchas personas, ¿no? El Señor Jesús mismo las desvela, ¿no? En su enseñanza en los evangelios, ¿no? El rico, ¿no? Que vive para sus tesoros y sus posesiones y propiedades, ¿no? Y luego, ¿qué será de él? No es capaz de rescatarle de la muerte misma, ¿no? ¿Qué ocurre si vienen hoy mismo, esta misma noche, a pedir tu alma, ¿no? ¿Qué va a ser de ti y de todo lo que has hecho? Jesús mismo desarma, digamos, la inutilidad de Mamón para poder redimirte, rescatarte y servirte. Es un señor de tu vida hasta tal punto de que el no creyente incluso lo reconoce con frecuencia, por lo menos en los demás, claro, no tanto en uno mismo, pero te dice, no, sí, el dinero es un dios, ¿no? Y entienden que la gente vive, ¿no? Por el dinero, que todo lo que hace muchas veces muchos individuos se explica solamente de eso, ¿no? Sabes que cada palabra, cada movimiento, cada cosa tiene una sola explicación, el beneficio económico que van a sacar de ello. O sea, todo son así de predecibles, ¿no? Entonces, finalmente desde fuera te das cuenta, pero claro, ellos mismos no. Son un poco como el avaro, ¿no? De la famosa historia de Dickens, ¿no? Que tanto se recuerda en Navidad, ¿no? Que tiene tantas versiones, ¿no? En la ficción, ¿no? De qué sería si vieras tu vida con otros ojos, ¿no? Si tuvieras una visión que te mostrara lo que realmente ha sido tu vida, ¿no? Y vieras lo patético, ¿no? De esa vida centrada, ¿no? En esa avaricia, ¿no? En esa codicia que hay, ¿no? Claro, la búsqueda del poder vemos que muchas veces se identifica en los políticos, ¿no? A los que se les culpa de todos los males, generalmente, ¿no? Ese es uno de los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Como dice Sabater, ¿no? El problema, digamos, que la gente le culpa siempre a los gobernantes de nada, pero nadie se considera responsable cuando son los que le han puesto en una sociedad democrática, ¿no? La democracia, ¿qué es al fin y al cabo, ¿no? Sino tu responsabilidad de que quien está en el poder tiene que ver contigo, ¿no? No con ellos mismos, ¿no? Entonces, siempre se personaliza, ¿no? Todo el mal en ellos, ¿no? El peor presidente que ha habido, ¿no? La historia que hay, pero no se ve el papel que hay. Claro, el afán de poder no solamente se da a esas esferas, ¿no? En las cuales parece más evidente, ¿no? Que uno tiene poder, ¿no? La lucha por el poder se da en todo, se da entre los sexos, ¿no? Como vemos desde el principio, ¿no? En las palabras que viene Dios de lo que va a ser las consecuencias del mal. Claro, aquí no está diciendo Dios, esto es mi propósito, lo que yo quiero que sea la relación entre los sexos, ¿no? Es el resultado de la caída, del mal. Claro, si tú conviertes el resultado de la caída en el propósito de Dios, claro,
te creas una gran confusión. Claro, el propósito de Dios nunca ha sido, ¿no?, el señorío del varón sobre la hembra, ni todo el conflicto que ha traído la lucha que hay de los sexos. Eso es el resultado de la caída, del pecado, ¿no? Entonces, inevitablemente, claro, estamos hasta el día de hoy en esta lucha continua, ¿no? Y así en todas las esferas de la vida te encuentras esa realidad de conflicto, ¿no? Por la cual llega un momento en que te das cuenta que no tienes la capacidad, no tienes el poder, la autoridad te acaba faltando, y llega un momento en que te ves impotente, ¿no? Ves tu debilidad. La búsqueda, yo creo que de lo que es tal vez el mayor ídolo o Dios que puede tener la humanidad, ¿no?, que es el sueño del amor, ¿no? O sea, de encontrar en ese anhelo romántico y deseo un cumplimiento a todos tus deseos en la vida, ¿no? Es como si hubiéramos trastornado el Dios es amor, ¿no?, con el amor es Dios, ¿no? O sea, si le preguntas a alguien en qué cree, lo único que te diría palabras realmente excelsas, ¿no?, y haría una adoración religiosa de ello, sería del amor, ¿no? Es como lo más sublime, es como decía aquel autor Malcolm Muggeridge, un hombre que se convirtió a fe católica, que era periodista, vamos, a la ABC, ¿no? Decía que el erotismo es el misticismo del materialismo, ¿no? Decía, ¿no? Porque es como lo más elevado, sublime que es capaz una sociedad materialista de tener, ¿no? La idea de ese amor eros, ¿no?, como un ideal finalmente de realización del ser humano, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo busca a alguien que le quiera, ¿no?, y encontrar así su plenitud, ¿no? Y claro, ese amor toma unas dimensiones religiosas, ¿no? Es como un amor redentor, que te va a liberar de todos los males, va a cumplir todos tus sueños, va a sanar todas tus heridas, ¿no?, va a culminar todos tus deseos, ¿no? Y claro, lo que vas es de un fracaso a otro, ¿no? No hay relación que pueda mantenerse, ¿no?, cumpliendo esas expectativas, ¿no? Nadie, ninguna persona es Dios, ¿no?, para poder realmente hacer lo que solamente Dios puede hacer en tu vida, ¿no? Y entonces, claro, va fracasando una relación tras otra, ¿no? Y claro, no es que nuestra sociedad sea monógama. Dice Jane Fonda, que es soltera empedernida, ¿no?, toda su vida, ¿no? Dice Jane Fonda que esta sociedad lo que es monógama en serie, dice, ¿no? Igual que los asesinos en serie. O sea, no tendrá relaciones con varios al mismo tiempo, muchos de ellos, pero de luego lo que tienen es una detrás de otra, ¿no? Esa es la realidad de su vida, ¿no? Y fracasa una relación, pero a ver si en la siguiente mejor, ¿no? Si cambia realmente y no pierden la fe, ¿no? Continúa, es como un anhelo que se culmina en una creencia casi racional de que siempre va a venir finalmente la realización de tus sueños, ¿no?, y encontrar la persona de tu vida, ¿no?, el amor que te culmine, ¿no? Claro, el Señor nos muestra en este sentido nuestra incapacidad de poder encontrar incluso en esa relación íntima tan estrecha que el Señor mismo crea en el Edén, ¿no?, cuando une al hombre y la mujer, ¿no?, en ese vínculo que hay, no es la culminación de todos sus anhelos y deseos. Claro, la pareja no es nuestra salvación. Entonces, claro, en la medida en que tú encuentras que el matrimonio, ¿no?, o la familia, su descendencia, ¿no?, es lo que da sentido a tu vida, claro, estás haciendo un ídolo de lo que es una creación de Dios, una obra que Él mismo ha instituido, que Él mismo ha ordenado, que es obra suya, pero que no es para adorarla, no es para divinizarla, no es para verla como la culminación. Y es la tragedia también de una iglesia que hace también del matrimonio y la familia el centro de su enseñanza, ¿no? Tristemente hay muchos predicadores que no hablan de otra cosa, ¿no? Entonces, claro, finalmente, como está descentrado el mensaje cristiano, claro, será todo muy sano, muy positivo y edificante, pero realmente no es Dios el centro de ese evangelio. El evangelio es Dios en Cristo, no es el matrimonio, ni la familia, ni ninguna de las instituciones que Dios ha creado, la iglesia misma. Claro, una iglesia que se centra en la iglesia es la gran tragedia muchas veces del tema comunitario, ¿no?, que se ha pensado que era la culminación de todas las cosas, ¿no? Y eso nos lleva a la perspectiva finalmente de la redención, por la cual es el único remedio, como recordamos una Navidad más, que tiene este planeta y esta humanidad caída, ¿no? Si Dios mismo no viene a salvarnos, aquí esto no tiene remedio. O sea, es algo irreparable, ¿no? O sea, todos los esfuerzos del ser humano por intentar arreglar todo este desorden, ¿no?, están condenados siempre a su fracaso, ¿no? Viene cada nueva generación con un sueño idealista, utópico. Nosotros sí venimos, ¿no? Vamos a traer finalmente esa nueva sociedad, ¿no?
Y claro, los ves 5 o 10 años después ya y ni parecen lo mismo, se han cambiado hasta la forma de vestir, ¿no? Se han cortado el pelo, la coleta y ya tienen otro tipo de aspiraciones, ¿no? Porque es la vida, o sea, y todos los revolucionarios se vuelven parte del establishment, o sea, es la regla inevitable, pero siempre hay una generación nueva que dirá, bueno, el siguiente será diferente, este va a cambiar las cosas, ¿no? Y entonces vives en esta necesidad continua, ¿no? De poner tus ilusiones constantemente, ¿no? En lo que venga a continuación que va a cambiar toda la realidad, ¿no? Cuando el proyecto de Babel, que encontramos ya desde el Génesis, ¿no? Va condenado a su fracaso, claro. El proyecto de Babel se ha querido crear una identidad, un nombre, vamos a hacernos verdaderamente un nombre, saber quiénes somos en este mundo, pero sin Dios, ¿no? Es tu proyecto de construcción, de edificación de una vida, de un reino que no es la ciudad de Dios, ¿no? Sino que es la ciudad y el reino de los hombres, de esa cultura de Babel que lo que busca es su engrandecimiento, enseñorearse, ¿no? Hacerse un nombre. Y Dios hace caer, claro, su maldición sobre la cultura de Babel, ¿no? Y lo que se produce en primer lugar es confusión. Se produce división, se produce dispersión, ¿no? Claro, ¿por qué todos los movimientos que empiezan tan bien, ¿no? Acaban todos peleados? O sea, ¿por qué una iglesia que está incluso con las mejores intenciones acaba luego en conflictos? ¿Por qué cualquier asociación, movimiento, corriente acaban todos peleados? O sea, hay como un problema, digamos, humano inherente, ¿no? Por el cual no es que tendamos a la multiplicación, es que tendamos siempre a destruir lo que nosotros mismos queremos construir, ¿no? O sea, es la contradicción de la cultura de Babel, ¿no? Quiere unirse, vamos a hacernos un nombre, unidos, juntos, ¿no? Sobre la faz de la tierra, pero lo único que hacen legalmente luego es disgregarse, dispersarse. ¿Por qué? Por la intervención también divina, ¿no? Que trae ese principio de confusión. Que a muchas personas les parece, claro, ¿cómo puede haber una verdad con tanta pluralidad, ¿no? ¿Cómo puede haber una verdadera iglesia con tantas iglesias? Pero claro, tienes que entenderlo desde la perspectiva, ¿no? de la caída y de la imposibilidad de salvación de esa realidad humana por sí misma, ¿no? La sociedad humana no puede por sí misma liberarse o redimirse, ¿no? Entonces, la redención es una obra sobrenatural de principio a fin. Y eso tenemos que tener el valor, ¿no? De confesar que igual que Dios nos ha hecho, no somos nuestros, somos criaturas suyas y Él es nuestro autor. Él es también el autor de nuestra salvación. O sea, nadie que sea verdaderamente cristiano puede tener reparos, ¿no? A reconocer que finalmente, si todavía tenemos fe después de todo lo que ha pasado, ¿no? Esto tiene una explicación exclusivamente sobrenatural. O sea, no hay una manera humana de poder entender por qué sigues tú en este camino, ¿no? Después de tantos desencuentros, después de tantas decepciones, después de ver todo lo que has visto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es Dios el autor de esa salvación y el que está llevando a cabo una obra, ¿no? Que inexplicablemente continúa haciendo en nosotros, ¿no? En ese sentido, yo creo que la salvación es una obra divina, ¿no? De principio a fin, en que Él soberanamente actúa, ¿no? De una forma milagrosa y maravillosa, ¿no? En un plan que no puede ser frustrado, ¿no? Y el Evangelio, claro, es el relato de cómo ese plan no puede ser quebrantado, ¿no? Y cómo finalmente va a llevar a cabo por medio de su Hijo aquello que se ha propuesto. Todo se opone en contra de Él, ¿no? El mundo, ¿no? El pecado en que Él mismo es tentado. Uno de los misterios, claro, del Señor es que Él es tentado en todo, ¿no? Dice Hebreos, ¿no? Pero si no tenía pecado, ¿cómo puede ser tentado en todo, ¿no? Claro, esto no te encaja mentalmente, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser tentación para ti algo que tú no tienes la capacidad, o cómo decirlo, o el hecho de realizarlo, ¿no? ¿Qué significan las tentaciones de Jesús, ¿no? Pero claro, el énfasis evangélico es que existen las tentaciones de Jesús, que lo primero que hace Jesús cuando llega a este mundo y llega al principio de su ministerio es enfrentarse al diablo, antes incluso de empezar su ministerio. O sea, comienza con una lucha con Satanás, con el enemigo desde el principio, ¿no? Y entonces la tentación es real, no es una tentación hipotética. Si tú hicieras esto, ¿no? Si pudiera ser, ¿no? Se supone que está apelando a algo que realmente podía haber, ¿no? En el Señor Jesucristo como una tentación, como una realidad que había. Pero a diferencia de aquel primer Adán, ¿no? En el desierto, en vez de en el paraíso del Edén, el Señor triunfa sobre la tentación una y otra vez, ¿no? Y lo hace interesantemente apelando a su palabra, ¿no? Escrito está, escrito está, escrito está. Claro, ¿cómo puedes ser discípulo suyo, seguidor de Jesús y decir que a ti la escritura no te importa? Bueno, la Biblia dirá lo que diga, ¿no?
Bueno, si tu propio maestro, ¿no? Y Señor, era su última palabra, escrito está. O sea, tú no puedes prescindir de la autoridad de la Biblia sencillamente por la razón de lo que significa seguimiento de Jesús. O sea, el seguimiento de Jesús es tomarse en serio sus palabras. Y tomarse en serio sus palabras es también reconocer que la autoridad última estaba para él en esa escritura. Y no tiene otra arma mayor o más efectiva ante Satanás que la escritura misma, ¿no? Y él era el autor de la revelación, él era el que podía con toda plenitud de derecho, ¿no? Hablar de sí mismo, ¿no? Pero sin embargo apela a la escritura, ¿no? Entonces, claro, comprendemos en el Nuevo Testamento que esa salvación que Dios viene a traer, ¿no? Viene por su palabra y por su espíritu, ¿no? Como en Apocalipsis, en la revelación final, se nos dice que vence en la batalla, ¿no? A aquellos del Cordero por su palabra y por su espíritu, ¿no? No es una guerra con armas humanas, ¿no? De este mundo, no utiliza las estrategias, el método, las maneras que el mundo conoce para luchar, sino que es la guerra de Dios, que es otra cosa, ¿no? Y tiene sus propias armas. Y esa arma es la palabra. El Señor habla y se produce el milagro, ¿no? La sanidad, se produce la liberación de las personas, ¿no? Se produce la vuelta de la vida a alguien que está muerto. Es su sola palabra la que tiene ese su poder, ¿no? Y el Espíritu va unido a ella, de tal forma que no puedes separar nunca, ¿no? En Dios la realidad de su palabra y de su Espíritu. Es como desde el Génesis, ¿no? Dios habla y su Espíritu se mueve sobre todo y crea la vida, ¿no? O sea, es la palabra va unida al espíritu, como cuando el profeta, ¿no? Le dice Dios, profetiza, y viene el espíritu y los huesos empiezan a tomar carne y fundamento. Y son dos realidades que nosotros separamos, pero que en Dios no se pueden separar, ¿no? Entonces, cuando la iglesia dice, no, yo me quedo con la palabra y tú te quedas con el espíritu, o tú me quedo con el espíritu y te quedas con la palabra, claro, está intentando divorciar lo que es imposible, porque si es realmente la obra divina, es palabra y es espíritu. No puede ser una sola de las dos cosas, van unidas, ¿no? Y es así como Dios produce una nueva creación que comienza con nosotros, ¿no? Y acabará finalmente con todo el mundo que es obra de sus manos, ¿no? Esa continuidad, ¿no? Entre la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿no? En los cuales mora la justicia, ¿no? Que dice Pedro, y que había profetizado el Antiguo Testamento, ¿no? A aquellos siervos de Dios, ¿no? Hace que, claro, por un lado, Dios no quiere renunciar a la obra de sus manos, ¿no? Es como si dice, aunque haya un señor en este mundo que pretenda tener derecho, usted no tiene derecho ninguno, será expulsado, ¿no? La expresión siempre bíblica de arrojarlo, ¿no? Expulsarlo de esa realidad, de este mundo, fuera de lo que es la esfera creada de Dios, ¿no? Y el retomar el Señor toda su reino, su autoridad, ¿no? Hasta el punto de que todos los reinos de este mundo sean postrados, ¿no? Humillados, sometidos a Él, y Él solamente gobierne y tenga la última palabra, ¿no? Entonces, el hecho de que Cristo es el Señor se convierte en la confesión de fe más elemental, ¿no? Del cristianismo, ¿no? El hecho de que su soberanía, su señorío, es una realidad a partir de la venida del Señor Jesucristo, en que Él dice en su anuncio, ¿no? En la sinagoga, que el reino de los cielos, ¿no? Se ha acercado, que se ha cumplido esa palabra de Isaías, que el reino ha venido. Claro, el judío es el primero que te dice, bueno, ¿y dónde está ese reino? Este estuvo aquí y se murió, ¿y qué pasó después? El mundo sigue siendo el mundo, ¿no? Por eso el judaísmo sigue sin entender, claro, el sentido de esa resurrección de Cristo Jesús, ¿no? ¿De qué serviría que fuera verdad que Cristo se volviera a la vida y resucitara si el mundo sigue siendo el mundo? Para el judío la resurrección es la renovación de todas las cosas. Es lo que ocurrirá al final, ¿no? Cuando todas las cosas sean hechas nuevas. Lo que le dice la hermana de Lázaro, ¿no? Yo ya sé que los muertos resucitarán, ¿no? Yo ya sé que habrá un día en que todo finalmente será hecho distinto, pero Jesús le dice, no, es que yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, claro, le da una visión totalmente diferente a la que el judaísmo había entendido, ¿no? Que no comprendían esa clave, la resurrección, ¿no? La resurrección de todos, pero no de una persona sola en medio de la historia. ¿Qué sentido tenía eso, no? Y es en esa esperanza viva en el resucitado, ¿no? Que cambia la vida de aquellas personas, ¿no? Un hombre como Pedro, ¿no? Puede comenzar diciendo su carta, ¿no? Diciendo que ha descubierto que Dios es bueno, ¿no? Bendito sea el Dios, ¿no? Y Padre de Jesucristo, ¿no? Que le ha hecho renacer a una nueva vida, ¿no? Por la esperanza viva, ¿no? De esa resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no? Entonces, el hecho mismo de la resurrección se convierte para aquellos hombres
en la base misma de su esperanza. No es algo que les confirma o les alienta en esa esperanza, es que es en lo que está sostenida esa esperanza, ¿no? Por eso Pablo llega a decir que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, claro. ¿Qué esperanza tenemos si no hay una resurrección de Cristo Jesús? Es el hecho de la resurrección, no su mensaje, no simplemente el ánimo o aliento que tiene, es la verdad, la realidad del triunfo de Jesús sobre la muerte, ¿no? Es la base de nuestra fe. Y se convierte en la resurrección de todo el orden moral de Dios, en primer lugar, ¿no? El decir que Él tiene la última palabra, la última justicia. Entonces, aunque no veamos justicia en este mundo y los tribunales sean una parodia y travestismo de lo que es la justicia verdadera, llegará un día en que la justicia triunfará, ¿no? Y ese día no ha llegado todavía. Ese día vendrá con Cristo Jesús, ¿no? Y su regreso a este mundo. Será una hora del juicio y será una hora en que muertos volverán a la vida, ¿no? Y aquellos que están con vida serán juzgados, pero también renovará, ¿no? Es la obra suya que ha constituido, ¿no? Será transformada en términos parecidos a como el cuerpo mismo y su resurrección se expresa en 1 Corintios 15. O sea, hay una continuidad y discontinuidad. O sea, por un lado dices, bueno, ¿cómo puede resucitar lo que acaba siendo polvo y ceniza, ¿no? Esto es imposible, o sea, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces el apóstol te dice, es que hay una continuidad y discontinuidad, o sea, el cuerpo que resucita es el mismo cuerpo que has dejado, pero al mismo tiempo, claro, hay diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Y empieza a expresar en todo ese capítulo tan extenso de 1 Corintios, ¿no? Cómo hay un aspecto tanto de continuidad, porque es tu mismo cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo es renovado, es otro diferente. Podríamos hacer el símil con el mundo natural, la creación. Es la misma creación, la misma naturaleza, pero renovada, transformada, ¿no? El fuego, diríamos en el sentido, sería purificador. Sería como en un horno, ¿no? Un material precioso, ¿no? Que es de esa forma limpio, ¿no? Y purificado. No será un fuego destructor, sino que será un fuego renovador, ¿no? De lo que traerá su venida, ¿no? Entonces, toda la visión finalmente que nos deja la palabra de Dios es que este mundo y este planeta tiene mucho futuro. Claro, entiendo que no casa mucho con el mensaje evangélico de que esto va al garete, ¿no? Y se acaba finalmente, pero realmente no es el mensaje bíblico. El mensaje evangélico es que Dios ha venido a salvar al mundo, ¿no? O sea, no ha venido a hacerlo perder, ¿no? Entiendo que el cine de catástrofes se complace en destruir una y otra vez, ¿no? Nuestro planeta y está pensando siempre en nuevas maneras en las cuales podría ser finalmente hecho pedazos, ¿no? Pero ese no es el propósito de Dios, ¿no? El propósito de Dios ha sido el salvar, ¿no? El realmente restaurar aquello que se había perdido. Que no es una salvación universal, claro, entendemos que no, que entendemos que esa obra de Cristo Jesús, ¿no? Por medio de la fe es para salvación para algunas personas, ¿no? Y tristemente, y esto es un escándalo para el mundo, claro, hay una desigualdad. O sea, si hay algo que el mundo no entiende, es la desigualdad, ¿no? Si todo el mundo apela, no. Todos tenemos que ser iguales, ¿no? Claro, y el cierto que el Señor no entiende las desigualdades que nosotros conocemos. No le interesa la diferencia de raza, de pueblo, de cultura, de cualquiera de las divisiones que nosotros hacemos, ¿no? Pero hay una división que se mantiene para siempre, que es la que hace Cristo Jesús. Cristo Jesús crea una división, ¿no? En la cual la humanidad entera es dividida y separada. Nos guste o no, esa es la realidad. Hay una división que se mantiene más allá de la muerte. Y esto será un escándalo siempre para quien piensa que el cielo tiene que ser obligatorio, ¿no? Que realmente, si hay una salvación, será para todos, ¿no? Pero no será por igual. Pero la cuestión no es si nos gusta o no, ¿no? Sino cuál es la verdad, ¿no? Y la verdad que dice Cristo es que Él ha venido a traer separación también y división a este mundo. Ya me gustaría a mí, ¿no? Que todo el mundo fuera salvo simplemente por lo que ha hecho Cristo. Pero no veo ninguna base, ¿no? En sus palabras mismo para creerlo, para entenderlo así. Por supuesto que es una salvación generosa, amplia, libre. Muchas veces tenemos la idea del pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Y somos 4 y de aquí sobramos incluso unos cuantos porque este es un camino estrecho y aquí vamos a llegar muy pocos, ¿no? Claro, esto tampoco es la visión bíblica. La visión bíblica es una gran muchedumbre, una multitud que no se puede contar, ¿no? Que abarca de todo tiempo, de toda nación. O sea, la salvación será mucho más amplia de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Y habrá sorpresas, sin lugar a dudas, ¿no? De que algunos que no pensaremos que estarán allí y allí estarán, ¿no? Y algunos que creíamos que iban a estar y no estén, ¿no? Pero realmente,
aunque lo que mostrará es la magnanimidad, ¿no? La generosidad de Dios. No es una salvación universalista, aunque lo es universal, ¿no? En el sentido de que alcance a todas personas, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que se trata por la realidad del principio de la eficacia de la cruz, ¿no? Claro, si la salvación del Señor Jesucristo es una salvación simplemente potencial, ¿no? En la cual se puede dar, ¿no? Claro, realmente Cristo hasta ahora no ha rescatado a nadie totalmente. Hasta que la persona finalmente no llega a su presencia o a su gloria, nadie es realmente salvo, ¿no? Pero yo creo que la salvación de Cristo es real, es completa. O sea, cuando Cristo salva a una persona, la rescata totalmente. Y claro, lo que vemos es que no todos son salvos y rescatados, ¿no? Muchos son llamados, eso sí. La libre oferta, ¿no? La oportunidad de la fe y del evangelio es para todos, sin duda a dudas, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que la salvación, claro, no es igual para todos. Muchos son llamados, pero no todos llegan a esa misma fe, ¿no? Que eso es un problema finalmente para algunos que te dicen, no, yo no puedo creer en un Dios que finalmente va a condenar a alguien, ¿no? O va a mandar a alguien al infierno o al juicio, ¿no? Es que la cuestión no es que cómo puede haber un Dios, ¿no? De amor, ¿no? Que mande a alguien al infierno, ¿no? Sino cómo puede haber alguien que se salve, ¿no? O sea, porque lo asombroso para mí personalmente, primera persona, es sinceramente que un día pueda ser salvo, ¿no? O sea, porque yo veo las contradicciones en mi vida, ¿no? Lo que es absolutamente una negación misma de lo que es mi fe, ¿no? Que me cuesta incluso creer la realidad de mi propia salvación, ¿no? O sea, lo maravilloso y asombroso es que Dios finalmente vaya a librarnos, ¿no? De este mal que parece que va a acabar contigo, ¿no? Porque la convicción y el temor que tienes cada día es que finalmente el pecado va a acabar contigo, ¿no? Y que tú no vas a acabar con él, ¿no? Sino que realmente va a tener la última palabra, ¿no? Los enemigos que tenemos son tan fuertes, ¿no? Tan poderosos en nuestra vida, ¿no? Que quién puede cambiar, ¿no? La clave para mí está en el corazón, ¿no? Entonces yo creo que el problema del ser humano que ha traído la caída, ¿no? Y del cual necesitamos ser salvos, ¿no? Por esa obra de Dios en Cristo Jesús, es un problema de corazón. Entonces, claro, te das cuenta la dificultad, ¿no? Es como cuando el apóstol dice en Romanos 7, ¿no? Yo creía que cumplía la ley, ¿no? Era judío, fariseo, discípulo de Gamaliel, hasta que llegué al 10º mandamiento, que dice, no codiciarás, ¿no? Y digo, anda, ya la hemos pifiado, ¿no? O sea, porque se descubre en su propio autoexamen, ¿no? Tenía la capacidad y el valor, ¿no? De mirarse a sí mismo, ¿no? Y decir, pero es que lo que yo deseo, lo que yo codicio no es lo que Dios quiere, ¿no? Se da cuenta de la contradicción en su propio corazón, ¿no? Entre lo que era la voluntad divina y lo que era la voluntad de Dios. Y es por eso, claro, que se da cuenta que si Dios no hace un nuevo corazón de nosotros, claro, no podemos realmente llegar finalmente a descubrir esa liberación y salvación. Pues que podamos tenerla en Cristo Jesús. Preguntas o comentarios. Muy bien. Hay poca literatura ya sobre temas de estos, pero durante un tiempo salieron muchos libros sobre la cosmovisión cristiana del mundo, ¿no? Y había cierta literatura, como dije el otro día, ¿no? Sobre la mente cristiana, la forma de pensar, pero ha tendido a desaparecer bastante, ¿no? Hay pocos libros ahora que sean recomendables. Hay algunos. Andamio está sacando en la colección de Ágora algún título interesante. Hay uno que estaba leyendo ahora de Daniel Strange, un chico muy joven, pero que ha estudiado con Turner y conoce muy bien la obra de Keller y otros, que está bastante bien, sobre la cultura. Hay algunos títulos que están saliendo para recobrar esta perspectiva bíblica, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha habido dificultad para encontrar buenas obras que tuvieran luz y dirección sobre ello en un sentido amplio, ¿no? Si no hablan simplemente de la salvación. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, comentario, aportación, tanto los que estáis en la sala como los que estáis también viéndolo por Zoom, podéis participar para romper el fuego o el hielo, no sé qué es lo que hay que romper.
en cierto sentido es como que has pintado dos mundos. Sí. Por un lado, el mundo resultado de la caída y por otro lado, el reino que se inaugura con la salvación que ha traído Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo establecer ahora un puente cuando no solamente hay oscuridad, hay contradicción a un lado del puente, sino que también en el lado del reino podemos ver, tú decías, a veces no estoy seguro ni de mi propia salvación y hay tantas contradicciones dentro de nosotros. Quizás ese es un aspecto desde el cual podemos tener cierta empatía o tender algún puente. ¿Cómo tender puentes? Sí, yo creo que uno de los comentarios de la última clase, el puente es Cristo, claro. O sea, yo creo que efectivamente la única salvación está en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro nombre, ¿no?, en el que encontrar el puente, ¿no? Entonces, en la medida en que nuestra comunicación sea cada vez más cristocéntrica, más tendremos la esperanza, ¿no?, de tener un encuentro. Si lo que comunicamos es quiénes somos, pues agárrate, ¿no? Porque realmente te dejamos mucho que desear, ¿no? Entonces no te extraña realmente que el mundo te vea poco envidiable, ¿no? Aunque presentes la iglesia como este lugar maravilloso, ¿no?, en el cual vas a encontrar, la gente no es tonta, ¿no? Se da cuenta perfectamente de tus contradicciones, ¿no? Y ve la realidad de lo que hay. Entonces, claro, un anuncio que no es cristocéntrico tiene siempre este problema, ¿no? Que finalmente se enfrenta a la acusación más habitual también entre el no creyente, que es la hipocresía. ¿Cuánta gente te dice, no, la iglesia está llena de hipócritas? Gente que se cree mejores, se creen que son diferentes a nosotros y como si fueran otras personas, ¿no? Y es lo que la mayor parte de la gente te dice, ¿no? Pero claro, se trata no de que nosotros somos mejores, ¿no?, sino de quién es Cristo Jesús, ¿no? Que no solamente es mejor, ¿no?, sino que es realmente el bien supremo, ¿no? Es lo que ninguno de nosotros somos, ¿no? Y a quien necesitamos, ¿no?, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, en su libro Stott tiene la predicación puente entre los dos mundos, enfatiza mucho la necesidad de esa predicación cristocéntrica como un puente entre esas dos realidades que has descrito muy bien, Javier. Por un lado, claro, incluso la realidad de la Biblia, de la revelación de la que hemos hablado hoy, claro, es otro mundo, ¿no? O sea, aunque intentas, digamos, hacerlo pertinente, mostrar el contexto que tiene, la realidad, la verdad es que muchos cristianos se sienten muy cómodos en el mundo de la Biblia. Claro, ya han profundizado a veces en su estudio, se ven familiarizados con todo el trasfondo que hay, ¿no? Pero claro, el problema está al otro lado del puente, ¿no? O sea, están tanto en el mundo de la Biblia que hasta su lenguaje es el lenguaje de Canaán, claro, es el lenguaje de la jerga evangélica, que ya la gente ni siquiera entiende su lenguaje. Entonces, su mensaje es fielmente bíblico, en el sentido que refleja realmente lo que es la Escritura, pero no comunica realmente con el mundo que hay al lado, ¿no? Claro, la predicación, como dice Stott, de Cristo Jesús y Cristo crucificado, es el medio divinamente inspirado, ¿no?, y autorizado para llegar a ese mundo, claro. O sea, el Señor podía haber utilizado cualquier otro medio, ¿no? Es decir, bueno, como tantas veces se dice, ¿no?, mostrar en vuestra vida, ¿no?, en vuestro estilo de vida, en las obras que hacéis, quiénes sois y la gente verá quiénes sois. Bueno, es cierto que nuestras buenas obras pueden dar testimonio de la realidad de quiénes somos, pero es finalmente eso lo que convence al mundo. Claro, esas obras van acompañadas de un testimonio verbal, hablado, ¿no?, que explica la realidad. Igual que Cristo Jesús, cuando hace milagros, no solamente hace cosas, ¿no?, sino que habla sin parar, ¿no? O sea, el Evangelio está lleno de palabras de Jesús que iluminan el sentido de sus actos, ¿no? Un milagro que no va a palabra acompañándolo, claro, ¿qué significado tiene, no? No entiendes lo que está haciendo en ese milagro Dios, ¿no? Entonces, siempre ahí la palabra y el espíritu van unidos, ¿no? Y también vemos que de esa forma, lo que Dios hace por su espíritu en nuestra vida y en nuestras comunidades, ¿no?, es transmitido también por medio de palabras que debemos, a su vez, transmitir, ¿no?, a ese mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, claro, la palabra es un instrumento muy débil, ¿no? Y es el tema de Corintios, ¿no? O sea, ¿por qué Dios ha escogido este medio para comunicarse? No, pues no había otra forma más poderosa. Y la tentación, siempre, como decía un antiguo maestro escocés, ¿no?, decía siempre, claro, buscar algo más poderoso que la palabra para transmitir la verdad de Cristo Jesús es siempre equivocado, claro. Porque lo que le intentas dar de poder, de eficacia, más allá de la palabra, en vez de sumarla, la resta, ¿no?
Claro, es lo que el apóstol está queriendo decir en 1 Corintios, ¿no? O sea, esa palabra es locura para el mundo, ¿no? Que verdaderamente es un obstáculo y un problema para los judíos, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer más eficaz esa palabra, ¿no? Que el mensaje de Cristo en la cruz? Entonces lo relaciona con la debilidad del Calvario, ¿no? O sea, es que en la debilidad de Dios está el poder de Dios, ¿no? Cristo crucificado es el poder, ¿no?, de Dios. Su sangre es poderosa, ¿no?, para salvar y para rescatar. Entonces es como si se trastocara todo nuestro orden natural, ¿no? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? O sea, es en su fragilidad, en su vulnerabilidad, que se muestra, ¿no?, la potencia de Dios, ¿no? Y entonces entiende el apóstol que de alguna forma, claro, esa palabra de Cristo crucificado también expresa esa debilidad. Porque las palabras, claro, palabras son, dices, bueno, palabras, qué valor o qué fuerza tienen. Hemos oído muchas palabras, ¿no? Pero claro, son las palabras de Dios, es lo que está diciendo el apóstol. Por eso él insiste una y otra vez, ¿no?, en textos como Gálatas, ¿no? Es que no son mis palabras, no es mi evangelio, es lo que yo he recibido, no son producto de mi entendimiento, de mi ingenuo, ¿no? Es esa revelación de Dios, ¿no? Entonces, crea una confianza, ¿no?, en él, ¿no?, y en los seguidores del Señor, en el poder de la palabra, ¿no?, que actúa también por su espíritu, que es finalmente el que hace que una persona pueda llegar a entender, si no a recibir mismo ese evangelio, ¿no? O sea, cómo se produce, ¿no?, este milagro de la conversión, ¿no?, si no es por esa obra incomprensible, ¿no?, de la palabra y el espíritu, ¿no? Porque un día no ves, ¿no?, y de repente otro día ves, ¿no? O sea, es una obra misteriosa, ¿no? Pero que, como dice Jesús, es como el viento, ¿no? Ves su efecto, ¿no?, pero no puedes explicar de dónde viene, no puedes hacer un sistema, un método, ¿no? Vamos a hacer eficaz, ¿no?, la palabra. ¿Cómo vamos a transmitir el evangelio de una manera que tenga realmente eficacia, ¿no? Claro, no hay más eficacia que la confianza en esa palabra. No hay un sistema que lo haga más poderoso al evangelio de lo que es el evangelio en sí mismo, ¿no? O sea, si el evangelio no te cambia, no hay nada que te cambie. O sea, la ley no te va a cambiar, no te va a cambiar ninguna persuasión humana, ¿no? Tiene que ser el poder de Dios por su palabra. Carlos Escaño apunta Carlos. en el chat: aunque ya ha esbozado diversos frentes culturales en esta intervención y la anterior, ¿cuál podría ser la guerra cultural que supone el mayor reto a los cristianos y que tiene un alcance más global? Muy bien, Carlos. Pues lo de las guerras culturales, claro, es un término que tiene. Yo lo leía en el libro de Daniel Strange, este que ha salido ahora, que utiliza el término también guerras culturales. Lo que pasa es que ahora tiene un sentido tan político que yo tengo precauciones en utilizarlo, ¿no? El término guerras culturales. Claro, por un lado es cierto que en el pensamiento agustiniano, ¿no?, la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, el conflicto, ¿no?, ineludible, ¿no?, por el cual hay una guerra espiritual, ¿no?, que hay una hostilidad, ¿no?, en la cual no puedes superarlo. Entiendo efectivamente que la guerra es una realidad espiritualmente, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto nuestras guerras culturales son esa guerra espiritual? Y ahí es donde tengo mis dudas, ¿no? O sea, claro, las guerras culturales vienen, en el caso, por ejemplo, de donde surge la expresión, que es en Estados Unidos, viene por esa cultura que describí el primer día, que se ha formado en torno a esa burbuja evangélica, ¿no? Gente que ni siquiera ha ido a la escuela, que se ha educado en su casa, que ha votado por Trump y ha llegado, digamos, a dar la vuelta atrás incluso a la ley del aborto, ¿no?, ahora, y que están en absolutamente eufóricos, ¿no?, ante lo que están logrando, ¿no? Claro, ¿es eso la guerra espiritual o es simplemente el conflicto, digamos, entre una parte de la sociedad americana en este sentido, que se ha llegado ahora a tener esta influencia, y la otra que no lo quiere ni ver, claro, que lo ve como una pesadilla, ¿no? Están soñando como el coco, ¿no?, que van a venir los fundamentalistas y les van a quitar todas las libertades que han tenido, ¿no? Porque como les dejes es que realmente nos vamos a quedar igual que como se ve en el cuento de la criada, ¿no? O sea, esto es una sociedad absolutamente teocrática, regida por Dios. Aquí ya sálvese quien pueda, vamos a tener que emigrar a Canadá, ¿no? Entonces, claro, esta parte de la sociedad americana está absolutamente en pánico, ¿no?, por lo que ve una guerra cultural que es finalmente la que está enfrentada para intentar mantener lo que le parece que son sus libertades, ¿no? Yo creo que la tentación es demasiado grande de pensar que en uno de los dos lados, ¿no?, está el reino de Dios, ¿no?, y sus intereses, ¿no? Claro, yo creo que hay demasiado de cultural en ello, demasiado que tiene que ver con
la situación histórica particular, ¿no?, de la Iglesia en ciertos momentos y cómo se da. Y que, claro, finalmente, como dice Keller, tampoco puedes llegar a la conclusión de que los cristianos están solamente en un lado, ¿no? Y decir que en el otro lado de la guerra cultural no hay ninguna fe, no hay ningún cristianismo, todos tienen que votar al Partido Republicano, y si alguien es simplemente que no es alguien que no tiene a Dios en su espíritu. Claro, esto es demasiado simple, ¿no? Que es el problema que está llegando a muchos países ahora, como el nuestro, ¿no? En el cual parece que como si estuviera el lado del paraíso en uno de los dos puntos del conflicto. Claro, esto es una ingenuidad total, ¿no? O sea, según eso, claro, si ganara tu partido, ¿no?, llegaría al reino de Dios en la tierra, ¿no? O sea, esto no funciona así, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que ciertamente, como dice el Señor, por utilizar sus palabras, claro, su reino no es de este mundo, ¿no? Y se lo dice a Pilato, claro, que representa lo que es los poderes que hay en este mundo, ¿no? Y le dice, no, es que no es esta la batalla. Ni era la batalla de los celotas, que esperaban de él un revolucionario que iba a traer la libertad, ¿no? Y les llevan a decepción detrás de otro, ¿no? Muchos han especulado a partir de ello, claro, ¿no? Las historias que hay sobre Judas, ¿no?, como una especie de antihéroe revolucionario, ¿no?, que se ve decepcionado con Jesús, ¿no?, porque no ha traído finalmente el cambio que él quería, ¿no? Quién sabe si eso era lo que movía a Judas, pero la realidad es que para muchos les decepciona porque el reino no ha venido como ellos esperaban, ¿no? Pero claro, tampoco es la aceptación del status quo, ¿no?, de la consumación. Eso no es tampoco lo que trae. Entonces yo creo que aunque hay guerras culturales, no son ni mucho menos siempre la guerra espiritual. O sea, puede haber aspectos de ella, esa guerra cultural, que sí que esté en juego determinados valores o cuestiones de lo que significa para Dios la vida, ¿no?, su valor, pero claro, yo tengo mucho miedo a esta alianza que tenemos los últimos años, ¿no?, entre lo que parecen unos intereses falsamente conservadores, porque yo creo que hoy en día ya conservador ya no hay nada, ¿no? O sea, quiero decir, la gente, digamos, que hace causa de valores tradicionales, yo tengo cada vez más sospechas realmente de quiénes son. Primero, porque su estilo de vida está a años luz de las causas que están defendiendo, ¿no? Generalmente muchos de estos líderes populistas estarán en contra del aborto, a favor de la familia, de todos los valores del sexo en la segunda escritura, pero luego ves que sus vidas personales no tienen nada que ver con lo que ellos hacen. O sea, todo te parece como un discurso oportunista en el cual estás tocando la tecla adecuada, ¿no? Y entonces dices lo que tienes que decir y llegas al nicho que, como en el tema informático, ¿no?, aspiran estos algoritmos, ¿no? Si logras dominar a cierto nicho de personas que está lejano a ti, pues votas, como dijimos, o el Brexit para Inglaterra, o logras tener el presidente que hay. Se trata de cómo salir del nicho en el que estás encerrado y llegar a otro tocando la tecla adecuada. Entonces, si le das el mensaje que llega a los otros, finalmente tienes el poder o la influencia. Entonces, suena demasiado a los poderes de este mundo, ¿no?, y poco al poder que viene del reino de Dios, más bien a las estrategias que haya. Entonces, yo creo que deberíamos tener un sentido más crítico sobre estas guerras culturales, ¿no?, y dudar si realmente son nuestras guerras estas o no. Bueno, ¿hay alguna pregunta más para terminar? No, tampoco por el chat. Pues muchísimas gracias, porque estamos ya en tiempo para terminar. Gracias a José de Segovia por su intervención y a los asistentes que habéis estado con nosotros, bien por Zoom o de manera presencial. Y os emplazamos al próximo mes, que tendremos otro sábado de maneras de tender puentes entre la Iglesia y el mundo. Gracias a todos. Gracias a vosotros.